Bienvenidos estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de equilibrio estático. Nos menciona el ejercicio que una pluma uniforme de 1200 Newton está sostenida mediante un cable como se muestra en la figura. La pluma está articulada en la parte baja y un objeto de 2000 Newton cuelga de su parte superior. Encuentre la tensión en el cable y las componentes de la fuerza de reacción que ejerce el suelo sobre la pluma. Para desarrollar este ejercicio vamos a valernos de un diagrama de cuerpo libre que lo tenemos por acá. Este simplemente es una ejemplificación donde la pluma que menciona pues es justamente esta barra de color azul que aquí está dibujada de manera exagerada. Aquí lo que hicimos fue asumir que vamos a trasladar el plano o el eje de referencia al punto donde se encuentra articulada, en este caso la barra, el punto de pivote. Entonces tenemos aquí la barra y vamos a ir denotando las fuerzas que están implícitas justamente en este sistema. Entonces tenemos que en el extremo superior a una distancia L desde el punto de pivote, pues tenemos esa cajita de 2000 Newton, entonces es una fuerza vertical y hacia abajo de 2000 Newton porque estamos hablando justamente de su peso. Tenemos también que a la mitad de la pluma o de la barra, en este caso vamos a ir poniendo las distancias. Esta sería a una distancia pues L medios, la mitad de la longitud, y esta por acá hasta este punto, pues sería justamente toda la longitud de la barra, o sea, una distancia L. Entonces, a mitad de la barra, pues tenemos obviamente su centro de masa. Así que en este caso, pues tenemos el peso mismo de la barra y pues el enunciado nos dice que es de 1200 Newton. En este caso, ubicados en su centro de masa. Entonces tenemos 1200 Newton. Tenemos en el punto de pivote las fuerzas de reacción, que es lo que nos está, una de las cosas que nos está pidiendo el enunciado, que es la tensión y las componentes de la fuerza de reacción. Las fuerzas de reacción en este caso son dos fuerzas que salen de la superficie. En este caso sería una fuerza de reacción en el eje una fuerza de reacción en Y. Y tenemos también una fuerza de reacción en el eje X. Nos hace falta todavía la tensión. Y para ello pues tenemos que ver que la tensión o la cuerda se encuentra a una distancia de 3/4 de L, como por decir en este punto. Entonces respecto a la horizontal, la fuerza de la tensión pues hace un ángulo respecto a la horizontal de 25 grados según lo que detalla nuestra figura. Entonces aquí tenemos la tensión a 25 grados respecto a la horizontal y a una distancia que va a ser igual, la vamos a poner por acá, a 3/4 de la longitud de la barra. Entonces tenemos ya todas las fuerzas, tenemos el peso, la caja, la tensión, así que a partir de este punto podemos comenzar. Para empezar, la tensión la vamos a descomponer. En este caso tendríamos una componente en el eje y tendríamos por acá otra componente en el eje X. Vean que como el ángulo se encuentra respecto a la horizontal, entonces esto sería la tensión por el coseno de 25 grados. Y por ese otro lado tendríamos la tensión por el seno de 25 grados. Una vez que se ha hecho la descomposición, entonces de hecho ya este vector ya no lo necesitamos, el vector t, porque ya tenemos sus componentes que para efectos prácticos es lo que nos interesa. Bueno, entonces vamos a calcular los torques que genera cada una de estas fuerzas y para ello nos vamos a valer de esta ilustración que tenemos aquí. Aquí utilizan la letra M de momento, pero nosotros normalmente utilizamos la letra griega tau para indicar lo mismo. Entonces, si lo ven en algún texto como M, pues se refiere en esencia a lo mismo. Eso para no confundirlo con la masa. Entonces, el torque aquí menciona que es una fuerza F aplicada por una distancia D perpendicular. Observemos algo que este ángulo que se forma acá es de 90 grados.
Entonces tenemos que el torque es fuerza por esa distancia que se le conoce como brazo o brazo de palanca. Verán, en general el torque pues tiene otros términos. En general el torque es la fuerza por el brazo por el seno del ángulo entre ellos dos. Pero si el ángulo entre ellos dos es de 90 grados, entonces recordarán ustedes que el seno de 90 grados es igual a 1. Entonces, si este término es igual a 1, tenemos que el torque va a ser la fuerza por el brazo de palanca, que es esta fórmula que normalmente vamos a utilizar. Pero ojo, para poder utilizarla de esa manera tenemos que asegurarnos que aquí, entre el brazo y la fuerza, se formen 90 grados. Ahora, tenemos en esencia torques positivos y torques negativos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues para ello vamos a utilizar lo que se le conoce como la regla de la mano derecha. ¿Y en qué consiste esta regla? Pues bueno, con su mano derecha la van a poner en el punto donde se están aplicando los torques, que en este caso sería el tornillo. Ahora bien, nosotros vamos a definir un sentido positivo o negativo para nuestro problema. Como el problema es en equilibrio, no importa si consideran positivo en el sentido de las manecillas o positivo en el sentido contrario a las manecillas. No importa porque está igualado a 0. No así cuando tenemos rodadura pura, que lo pueden encontrar en los otros videos. Pero vaya, en este caso nos dice que vamos a considerar el sentido del movimiento en la dirección en la que se mueven las manecillas del reloj. Así que vamos a poner nuestra mano derecha en el punto de torques y los dedos, que no sea el pulgar va a ir en este punto de torque y los 4 dedos restantes van a ir en la dirección de la flecha de la fuerza. En este caso, así como se considera acá hacia el sentido de las manecillas del reloj positivo, entonces nuestro pulgar va a quedar indicando hacia adentro de su monitor o pantalla. En ese caso se considera que el torque es positivo. Caso contrario, si el pulgar queda apuntando hacia ustedes o diciéndolo de otra manera, saliendo de su pantalla, entonces el torque es negativo. Así que eso es porque consideramos el sentido del movimiento en el sentido de las manecillas del reloj. Si hubiésemos considerado positivo en el sentido contrario, entonces simplemente se le da vuelta a lo que dijimos. En ese caso, si el pulgar queda apuntando hacia ustedes, va a ser positivo. Y si el pulgar queda apuntando hacia la pantalla, va a ser negativo. Así que para ello pues podemos practicar de repente con alguna de estas fuerzas para más o menos tener ahí un poco de la idea general. Pero vaya, antes de ello, ya tenemos la fuerza, vamos a calcular los brazos de palanca. Es decir, estas distancias o brazos que tenemos aquí. Vamos a ir fuerza por fuerza. Recordemos que lo importante es que esa distancia y la línea de acción de la fuerza sea perpendicular. Entonces, ¿a qué me refiero con la línea de acción? Si esta fuerza yo trazo una recta donde continúe el mismo vector, esa es justamente la línea de acción. Entonces, las distancias o brazos de palanca van a ser las distancias desde el punto de pivote hasta esa línea de acción. Este va a ser el brazo de palanca para esa fuerza y por acá va a ser el brazo de palanca para esa segunda fuerza. Vean que también tenemos por acá este componente seno de la tensión que también tiene una línea de acción que podemos expandirlas bien hacia abajo o bien hacia arriba. Conviene hacerlo hacia abajo porque ahí es donde tenemos el eje. Entonces tenemos por ahí otro brazo de palanca, le vamos a llamar D3, donde pues observen que en todos ellos se forma un ángulo de 90 grados. Y eso es importante que sea así, que se forme un ángulo de 90 grados. Vean acá, aquí va la línea de acción de la fuerza y aquí un ángulo de 90 grados. Para el componente coseno, por otro lado, pues el brazo de palanca, vean la línea de acción de la fuerza, es una fuerza que va en el sentido horizontal, así que viene como por acá, ¿no? Lo podemos expandir en ambos sentidos, pero solamente es útil hacerlo hacia el eje. Así que el brazo de palanca sería en este caso D4, lo mediríamos de esta manera. Vean que sigue siendo efectivo
porque aquí se forman 90 grados, que es justamente lo que requeríamos para utilizar esta fórmula, es decir, que el seno del ángulo θ sea igual a 1. Vean entonces que tenemos D1, D2, D3 y D4, que rápidamente los encontramos por triangulación. ¿Cómo así? Pues sabemos que esta distancia es L medios. Entonces, aquí vean que se forma un triángulo rectángulo. ¿Ok? Se forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es L medios. Esta distancia no sabemos cuál es y de hecho no nos interesa tanto. Y tenemos acá el brazo de palanca D1. Vean que todos estos, pues aquí hay un ángulo de inclinación que en nuestro diagrama nos dice que son 65 grados. Lo vamos a poner por acá, 65 grados. Así que ese ángulo pues tenemos acá 65 grados. Para el segundo brazo de palanca, D2, pues ocurre la misma historia, solo que en este caso la hipotenusa es L, porque vean que D2 es el brazo de palanca hacia la fuerza de la caja que está colgando. Así que tenemos por acá L, toda la longitud de la varilla. Esta distancia no la conocemos y aquí tenemos el brazo de palanca D2. Observen que el ángulo sigue siendo 65 grados. Lo mismo ocurre con D3. Vean que la tensión está ubicado a una distancia de 3/4 de L. Así que D3 sería formado por esta hipotenusa, que son 3/4 de L. Esta distancia que no sabemos cuánto es. Y aquí tenemos el brazo de palanca D3. Entonces, observemos, vamos a hacerlo con la primera y con las otras solamente lo vamos a repetir. Vean que en ese caso es coseno la función que nos relaciona, ¿ok? La función que nos relaciona el lado opuesto y la hipotenusa. Entonces, el coseno de 65 grados sería el lado opuesto, que es D1, entre la hipotenusa, que es L medios. Por lo tanto, D1 sería igual a L medios por el coseno de 65 grados. Lo mismo pasa para D2 y para D3. En este caso, D2 sería L por coseno de 65 grados y D3 pues sería 3/4 de L por coseno de 65 grados. Y vean que ahí ya hemos encontrado 3 de los 4 brazos de palanca de una forma casi instantánea. ¿Cómo encontramos D4? Pues de una manera bastante similar, por triangulación. Lo que pasa es que con D4 tenemos acá la hipotenusa, que serían 3/4 de L. Tenemos acá el cateto y tenemos acá el otro cateto del triángulo. Así que para D4 se forma un triángulo rectángulo de esta manera. Tenemos la hipotenusa, que son 3/4 de L. Recordemos que estamos hablando de la tensión. Acá está D4. El brazo de palanca D4 y aquí tenemos otro cateto que no sabemos cuánto vale y de hecho no nos interesa tanto. Lo interesante de todo esto es que el ángulo de 65 grados en todo caso se encuentra en este punto, aquí, en este punto. Pero ustedes recordarán que esta línea horizontal es paralela a esta línea horizontal de aquí arriba. Por lo tanto, ese ángulo es alterno interno con este ángulo de acá que también mide 65 grados. Entonces aquí tenemos ya el lado opuesto y la hipotenusa para este triángulo. Vean entonces que la función que nos va a servir en ese caso sería seno. Seno de 65 grados es el lado opuesto de 4 entre la hipotenusa, que es 3/4 de L. Por lo tanto, D4 sería igual a 3/4 de L multiplicado por el seno de 65 grados. Que por cierto, esto es un número. Lo pueden ir calculando desde ya. Y ahí tenemos los 4 brazos de palanca. Otra opción que podrían haber utilizado. Si esto mide 65, saben que todo esto es un ángulo de 90 grados. Entonces aquí simplemente calculan la diferencia de 90 menos 65, que en ese caso serían 25 grados. Y trabajan con este ángulo de 25 grados, pero sería coseno en todo caso, porque este lado sería adyacente y esta siempre la hipotenusa. De cualquier forma, está bien, siempre manteniendo los conceptos de geometría que hemos aprendido en cursos anteriores. Así que ya con todos los brazos de palanca calculados,
pues calculamos justamente, recordemos que lo que desconocemos en todo caso es la tensión. Así que, como lo hacíamos en leyes de Newton, en este caso rotacionalmente, decimos que la sumatoria de todos los torques en torno al punto de pivote es igual a 0 porque nuestro sistema no se está moviendo. En ese caso, si se moviera, pues ya sería lo que conocemos como rodadura, pero eso queda para otros videos. Ahora viene lo interesante. Vamos a definir un sentido positivo para los torques. En este caso, la imagen dice positivo en el sentido de las manecillas. Está bien si lo hacen así. Sin embargo, hay una convención geométrica muy utilizada y es que por lo normal se considera positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces así lo vamos a hacer. Por lo tanto, utilizando la regla de la mano derecha implica que cuando ustedes pongan su mano derecha en el punto de pivote, sus 4 dedos en la dirección de cada una de las fuerzas, va a ser positivo cuando el pulgar apunte hacia ustedes. Eso según la convención que habíamos dicho anteriormente para el caso que se considerara pues en el sentido contrario a las manecillas. Así que vamos a comenzar con cada uno de los torques. Comencemos acá, vamos a ir en el orden de los brazos de palanca, según los calculamos. Tenemos acá la fuerza, el brazo de palanca de 1, que corresponde a la fuerza, esta que está acá, la vamos a ir encerrando, corresponde a la fuerza de 1200 newton. Si ustedes ponen su mano derecha en el punto de pivote para que sus 4 dedos sigan la dirección de la flecha, de esta que está acá, el pulgar pues va a quedar hacia adentro. Por lo tanto, eso implica que ese torque es negativo. Así que va a ser negativo. Vamos a comenzar con el primer torque. Negativo. El brazo de palanca D1. Ok, el brazo de palanca D1. Multiplicado por el valor de la fuerza que recordemos son 1200 newton. Esto es torque, observen, es fuerza y brazo de palanca. El signo se lo pusimos de acuerdo a la convención utilizada. Entonces tenemos ya utilizada el primer brazo de palanca. Vamos con el segundo. El segundo pues corresponde de 2, aquí está, corresponde a la cajita que está colgando. Vean que si ponen su mano derecha en el punto de pivote y sus 4 dedos en la dirección de la flecha, acá, entonces observarán que el pulgar queda hacia adentro de la pantalla, o si lo están haciendo en papel, pues queda hacia adentro de la página. Eso, según la convención, pues implica también un torque negativo. Entonces tendríamos menos el brazo de palanca de 2 por los 2000 newton, que es la fuerza. Ahora vamos a continuar, ya tenemos esta, vamos a ver qué pasa con D3. D3 era la distancia, pero en este caso la fuerza que le correspondía era este componente seno de la tensión. Vean la misma historia. En este caso, el pulgar, si ustedes quieren que sus 4 dedos apunten en la dirección de la flecha, que es hacia arriba, el pulgar queda apuntando hacia ustedes. Por lo tanto, decimos que ese torque es positivo. Entonces sería positivo D3 y la fuerza en este caso tiene una incógnita que es T, entonces sería T por seno de 25. Entonces vean, sería T seno de 25 grados. Y por último, tenemos, ya está D3, vamos a ver con D4 la misma historia. Ponen su mano derecha en el punto de pivote para que sus 4 dedos vayan en la dirección en la que apunta la flecha, que en este caso sería así como se está dibujando. Para que vaya en ese sentido, el pulgar de su mano derecha apuntan hacia ustedes. Por lo tanto, sería un torque positivo. La fuerza es T por coseno de 25 grados. Entonces sería positivo D4 y la fuerza es T por coseno de 25 grados. Y esto es igual a 0. Ahora pues vamos a sustituir cada uno de los valores de los brazos de palanca. Ya tenemos con D4 y comenzamos aquí de manera ordenada. D1 es L medios. Podemos escribirlo de esta manera. Un medio de L es lo mismo. Un medio de L por coseno de 65 grados. Ese es el brazo de palanca multiplicado por 1200 newton.
Menos D2 sería L por el coseno de 65 grados. Ese es el brazo de palanca y la fuerza son 2000 newton. Vamos con D3 ahora, sería 3 cuartos. Vamos a ver, serían 3 cuartos de L por coseno de 65 grados. Y por último, D4 sería también 3 cuartos. Vean que vamos respetando los signos, ¿no? Los primeros dos negativos, luego los otros dos positivos. 3 cuartos de L por seno de 65 grados. Y la fuerza en este caso pues es T coseno de 25 grados. Y esto es igual a 0. Observen que ocurre algo bien curioso. La ecuación está igualada a 0 y L aparece en todos los términos. Quizás en un momento se preguntaron, bueno, no conocemos L. En física es muy común que cuando no conocemos un dato, pues o se encuentra o se elimina. Y en este caso lo vamos a eliminar. ¿De qué manera? Pues multiplicando ambos lados de la ecuación. Vamos a hacerlo acá a ambos lados por 1 sobre L o dividiendo ambos lados entre L. Como en este caso es 0, 0 entre L va a seguir siendo 0. Pero vamos a obtener el beneficio que todos los L's de este lado de la ecuación se cancelarían. Y vean que nos va a quedar muy simple de evaluar nuestra ecuación. Sería menos 1/2 por el coseno de 65 grados por 1200 newton menos coseno de 65 grados por 2000 newton más 3 cuartos por coseno de 65 grados. Aquí pues sí nos hizo falta poner la fuerza, ¿no? T por seno de 25 grados, corrección ahí, la fuerza. Entonces sería 3 cuartos por coseno de 65 grados por T seno de 25 grados, es la fuerza ahí. Y lo mismo más 3 cuartos, L se canceló, entonces sería por seno de 65 grados por T coseno de 25 grados y esto sería igual a 0. Vean entonces que aquí es un simple despeje, nuestra única incógnita es T. Así que obviamente vamos a enviar todo lo que tiene T al otro lado sacándolo como factor común. O vaya, esto que está negativo lo vamos a pasar después del igual, el igual está por acá. Lo vamos a pasar después del igual para que ya nos vaya quedando todo positivo. Entonces sacando T como factor común, T aquí serían 3 cuartos por coseno de 65 por seno de 25. Vean que sacamos T de factor común más 3 cuartos por seno de 65 por coseno de 25 grados. Y esto sería igual, todo esto pasa al otro lado como positivo. Vean que podemos decir que va a ser igual a 1/2 por coseno de 65 grados por 1200 newton. Más positivos ambos porque pasaron de un lado al otro. Coseno de 65 grados por 2000 newton. Y aquí esto simplemente de introducir a la calculadora. No tiene ninguna ciencia lo que resta de acá. Este dato que tenemos acompañando a T, pues hay que introducirlo a la calculadora y lo mismo este dato también. Verifiquemos que la calculadora se encuentre en grados para hacer estos cálculos. Y aquí pues nos queda que este dato de acá es igual a 0.75. Entonces sería T por 0.75 igual a, y bueno, esto que tenemos aquí es igual a 1098.81. 1098.81 y pues simplemente resta enviar a dividir, ¿no? Sería T 1098.81. Vamos a escribirlo por acá. Y esto va a ser dividido entre 0.75. Encontramos entonces el valor de la tensión, lo vamos a trabajar así sin unidades, pero entendemos que la tensión va a estar en newton y son 1465.08 newton. Y con esto pues hemos respondido la primera pregunta. Tenemos la magnitud de la tensión y esta sería la primera respuesta de nuestro ejercicio.
Ahora vamos a responder algo más que decía por aquí y a las componentes de la fuerza de reacción. Esto es muy rápido. Para ello, pensemos en estas fuerzas. ¿Ok? Pensemos en estas fuerzas. La fuerza de reacción. Vean que la fuerza de reacción no hacen torque. ¿Ok? Aquí si se fijan, cuando las pusimos, todas las fuerzas, acá, no pusimos ninguna fuerza de reacción, ni Rx ni Ry. La razón es que las fuerzas de reacción apuntan hacia el punto de pivote y cualquier fuerza que apunte desde o hacia el punto de pivote no genera torque. El motivo, pues el brazo de palanca vale 0, entonces al multiplicarlo por 0 va a dar 0. Así que, ¿cómo encontramos las reacciones? Pues vean esto. Esta fuerza, vamos a marcarlas acá con azul. Esta fuerza, la tensión, el peso y el componente Y de las reacciones, todas están apuntando o están en el plano, en el eje Y. Por otro lado, este componente de la tensión y la reacción en X están en el plano correspondiente al eje X. Así que para encontrar las reacciones vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X, donde van a estar todas las fuerzas que apunten hacia X y como está en equilibrio va a ser igual a 0. Vamos a hacer lo mismo, una sumatoria de las fuerzas que estén en el eje Y va a ser igual a 0. La diferencia es que en esta fuerza van a aparecer justamente las reacciones. Así que comenzando, vamos a responder la segunda pregunta. Vamos entonces a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X y esto va a ser igual a 0. Vean que tenemos en X únicamente la reacción en X y tenemos este componente de la tensión que como apunta hacia la izquierda lo vamos a considerar negativo. Así que tenemos entonces que va a ser la reacción en X menos la fuerza que es T por coseno de 25 y esto, 25 grados, perdón, T coseno de 25 grados y esto va a ser igual a 0. Entonces la reacción en X, despejando, este pasa al otro lado positivo, sería igual a T por coseno de 25 grados. Y como ya conocemos T, entonces la reacción en X sería igual a 1465.08 newton multiplicado por el coseno de 25 grados. Y eso nos devuelve que la reacción en X sería de 1327, ya introduciéndolo en la calculadora, 1327.81 newton. El coseno no tiene unidades, así que tenemos ya la reacción en el eje X. En el eje Y es exactamente la misma historia. Decimos sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En este caso vamos a asumir como positivas las fuerzas que vayan hacia arriba, que en este caso sería la tensión y la reacción, y negativas las fuerzas que vayan hacia abajo, que serían el peso colgante y el peso de la barra, que en este caso ya son conocidos. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos positivo la reacción en Y, tenemos positivo de la tensión seno de 25 grados y tenemos negativo los pesos de 1200 newton y de 2000 newton respectivamente. Aquí vean que este ya es un dato conocido, así que la reacción en Y, esto es igual a 0, por cierto, todos estos términos pasan al otro lado para despejar para la reacción en Y, sería 1200 newton más 2000 newton, positivos ambos, 2000 newton, menos la tensión seno de 25 grados. Simplemente pues introducimos esos valores en la calculadora y aquí pues nos devuelve que esto es igual a 2580.83 newton. Con esto ya encontramos entonces los componentes de las reacciones tanto verticales como horizontales en la superficie. Y pues hemos concluido. Aquí tenemos las respuestas para nuestro problema de ambas preguntas y como siempre esperando que este ejercicio les haya sido de utilidad, nos vemos claro en un próximo video. Muchas gracias.